¿Qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial. Mira, finalmente tengo para presentarte las características generales principales del verbo hebreo. Bienvenido, bienvenida acá al canal Daniel Pyro Training. Este canal es para ti. Tenemos diferentes temas, ¿no es cierto? Series, y una de ellas es justamente la gramática hebrea, titulada Aprendiendo Hebreo Bíblico. Bueno, leer para comprender es la idea, poder no solamente memorizar algunas palabras, sino entender el texto, leer por tu propia cuenta. Pronto estaré dándote noticias muy interesantes acerca de cómo aprender de manera sistemática la gramática hebrea. No te pierdas las siguientes noticias que tendré para ti a través del canal. Pero ahora repasamos el verbo con la palabra o con el verbo guardar, que en hebreo se pronuncia shamar, shamar, o como los israelitas usan la gutural resh y sale más o menos así el sonido shamar, shamar. Está bien, pero nosotros vamos a usar acá la R de la resh, ¿ok? Esa pronunciación de R. Sin problema. Vamos entonces con esta lección que tiene un par de diapositivas, pero mucho contenido. Primero que nada, quiero decirte que el sistema verbal se lo conoce como binyamin, que significa edificios, es decir, uno al lado del otro. Y tenemos acá, tienes tú en la pantalla 4 colores, ¿no? 7 palabras. Y vamos viendo que son de par. Y te voy a explicar por qué. El sistema verbal tiene voz activa, voz pasiva y voz reflexiva, hablando del hebreo. Y lo que está con naranja son dos verbos, y es la voz del kal, que es la más simple, pero está su voz pasiva nifal. Ejemplo, él tomó sería un verbo en voz activa porque denota acción, él tomó algo. Y nifal sería la voz pasiva que se traduciría como él fue tomado. La acción del verbo recae sobre el sujeto. Voz activa, mejor dicho, y voz pasiva. Tenemos acá la segunda pareja, piel y pual, ¿ok? Piel y pual. Estos también son voces del verbo hebreo, y piel denota causatividad de estado y repetición. ¿Está bien? Y el pual es su pasivo. Muy bien. Vamos ahora con la tercera pareja, ifil y ofal. Ifil y ofal. Ifil es otra voz del verbo que denota causatividad de acción. Por ejemplo, si el verbo se traduce como él mató en el kal, una voz simple, en ifil, él mató debiera traducirse él destruyó, él hizo pedazos. Está este verbo denotando acción, pero de causatividad, o él hizo matar. Es muy diferente decir él mató que decir él hizo matar, o que él hizo pedazos. Esa es la voz del ifil, causatividad de acción. Y el ofal es el pasivo de ifil. Y tenemos por último el itpael. El itpael es una voz reflexiva. Él se peinó, se afeitó. Son dos ejemplos ahí rápidos referentes a la reflexividad. Y el verbo o la voz nifal también, además de ser pasiva, tiene connotación reflexiva en algunos contextos. ¿Por qué pronunciamos estos edificios, este binyan, estos binyamin, mejor dicho, estas voces del verbo hebreo, del sistema verbal, con nipal, pi, el, pu, al, ipil, ¿no? Ifil, ofal, por el verbo paal o faal? Paal, faal. Él hizo significa, y los hebreos, los masoretas, todos en un principio estuvieron utilizando este verbo, él hizo, paal, para conjugar el verbo. Y de ahí el sonido de estas voces, ¿no? Paal, ahí vemos la P en pi, el pual, tenemos la F, ¿no? Sabemos que la pei, cuando no lleva dagesh, se pronuncia como F. Por eso i, fil, no ipil, sino ifil o fal, y tenemos itpael. Y esta coma levantada no es otra cosa que la consonante ayin, que es muda. Entonces se nota o se deja de ver esa
consonante en la transliteración al español. Muy bien, él hizo Paal. Esta es la historia del sistema verbal en cuanto a la pronunciación de las voces. Y ahora vamos a conocer una voz y una conjugación, ¿no? Hemos conocido el cal, una voz. El verbo se conjuga de 6 maneras. Existe usando la voz del cal, existe el cal perfecto o catal, que denota acción terminada. En hebreo no hay tiempo. Lo que hay es aspecto de acción terminada o no terminada. Y la acción terminada generalmente pues está en el pasado porque se terminó, pero también puede haber acción terminada en el presente o futuro como excepciones. Entonces lo que vamos a aprender ahora es el paradigma del verbo cal perfecto o cal catal, también como se le llama, o cal subformativo. ¿Por qué? Porque los recuadros rojos que marcan algunas consonantes en el paradigma son consonantes que se añaden al final de la palabra. De ahí, cal subformativo. Esta es la conjugación subformativa. Si hay algo que se añade a la raíz del verbo, que generalmente está compuesta por 3 consonantes, a veces 2, pero generalmente 3 consonantes, repito, si algo se añade al final. Ese es el cal subformativo, cal perfecto o cal catal. Está bien, pero también existe, y te menciono rápidamente, existe el cal imperfecto. Entonces tenemos cal perfecto, cal imperfecto o yictol. Tenemos la conjugación de el imperativo en segunda persona o cohortativo y yusivo en primera y tercera persona. Tercera conjugación tenemos el infinitivo constructo, que usualmente va acompañado de preposiciones y la preposición lambda en especial. Tenemos el infinitivo, ese es el infinitivo constructo. Tenemos el infinitivo absoluto, que no se le puede acompañar ni con preposiciones ni conjunciones ni nada, es absoluto. Y tenemos el participio, ahí están 6 conjugaciones, entonces tiene bastante matiz el verbo hebreo. Además de voces, tiene conjugaciones. Acuérdate de eso, es muy importante para que no te confundas. Y ahora, para terminar, vamos a practicar la pronunciación del paradigma, desde el singular, que está en la columna izquierda, hasta el plural, de la tercera persona masculino singular hasta la primera persona, de arriba hacia abajo. Y notar algo, acá hay una indicación, una flecha que dice, así aparece en los léxicos o diccionarios. ¿Cómo? ¿Qué cosa? El verbo lo vas a encontrar en su forma de tercera persona masculino singular en los léxicos o diccionarios. Entonces, estas 3 consonantes son la raíz del verbo. Esta kametz y patach, estas as, son particulares también de la tercera persona masculino singular. Y cuando quieras buscar la raíz de una palabra hebrea, de un verbo en este caso, vas a tener que buscar de derecha a izquierda shin, mem, resh, estas 3 consonantes, y vas a encontrar en el léxico la forma de la tercera persona masculino singular. Así como lo ves, sin subformativo, sin preformativo, de manera simple. Comencemos entonces. El guardó se pronuncia shamar, shamar o shamag, pero quedemos en shamar. La tercera persona femenino singular se pronuncia shamerá, shamerá, que se añadió una kametz hei, y la g o hei al final no se pronuncia, pero al femenino en hebreo le gusta trabajar con g y con tav y con nun. Ya vas a ver la nun en el plural. Shamerá. Segunda persona masculino singular, tú guardaste. Shamarta. Shamarta. ¿Por qué no pronuncio shamarta? Si ya pronuncié shamar, shamerá. ¿Por qué pronuncio shamarta? ¿Por qué? Porque ves acá este signo no es un punto vocal, es como un esquinero, una esquina. 2 trazos que hacen una esquina. Este es un acento que los masoretas colocaron para recordar al lector de cómo debe enfatizar las palabras a leer. La fuerza del tono de esta palabra en segunda persona masculino singular está en la segunda sílaba. Por eso leemos shamarta. Si este acento estuviese en la primera sílaba, debiéramos leer shamarta. Generalmente los acentos en hebreo están en la última sílaba.
pero cuando hay acentos escritos como acá, ¿no? Como este, y vamos a ver más abajo también en la primera persona como un singular, significa que debemos poner la fuerza de voz no en la última consonante, no en la última sílaba, quizás en la segunda, quizás en la primera. Muy bien, vamos con la segunda femenino singular, shamart. Shamart. Mira que esta sílaba está compuesta, la última, de 3 consonantes. Shamart. Las últimas 2 consonantes tienen sheba. Y la regla de sheba, ¿qué dice? Que cuando hay 2 shebas juntas al final de una palabra, las 2 son mudas. Por eso leemos shamart. ¿Ok? ¿Y qué se añadió? Todo lo que está con recuadro rojo es lo que se ha añadido. Tav, tav, acá hey, y acá también en la primera como un singular, una tav y hirek yod. Y se pronuncia yo guardé, shamarti. ¿Ok? Shamarti. ¿Por qué shamarti? Porque acá tengo yo un acento. Vamos con la tercera persona común plural. Común, es decir, no hay un femenino o masculino detallado, sino que el contexto dice si este plural, tercera persona, es femenino o masculino. ¿Cómo se pronuncia? Ellos guardaron shameru, ¿ok? Shameru, acento al final. La segunda persona masculino plural se pronuncia, ustedes guardaron, se pronuncia shemartem, shemartem. Y la segunda femenino plural, shemarten, con nun. Repito, al femenino en hebreo le gusta trabajar en sustantivos, adjetivos, el verbo con hey, con tavs y con nun. En cambio, al masculino le gusta trabajar con la consonante mem. De ahí escuchamos shemartem, masculino plural. Yo hice un recuadro debajo de esta sheba, en estas 2 conjugaciones ahí del paradigma. ¿Por qué? Porque cuando se añade un suformativo, y lo que está con rojo es suformativo, se está añadiendo a la raíz verbal. Todos los verbos en hebreo tienen sujeto, incluyen un sujeto. Conociendo el verbo y reconociendo el suformativo, en este caso en cal perfecto, o el preformativo en el cal imperfecto, podemos saber qué persona es, quién está hablando, si es masculino, si es femenino, si es segunda persona, si es primera. Es indispensable entender o reconocer los suformativos del verbo para saber quién está hablando, quién está haciendo la acción o sobre quién está recayendo la acción del verbo. Muy bien, entonces acá hay una sheba, había una kametz, pero como se añadió un suformativo, el acento se alejó de la primera sílaba. Por eso la kametz, como acá en shameru, sha, ¿no? Shamar, había una kametz, una A, se ha reducido la kametz a sheba. ¿Por qué? Porque se añadió un suformativo y el acento se alejó, ¿no? Shemarten está lejos ahí el acento, por eso se reduce. Finalmente, primera como un plural se pronuncia shamarnu. Shamarnu. Vemos acá nuevamente este acento. Me dice que la entonación está debajo de mem. Segunda sílaba, shamarnu. Eso es todo. Y ahora voy a repasar contigo la pronunciación. Primero vamos con esta columna del singular y luego iremos con el plural. Comencemos. 2, 3. Shamar, shamerá, shamarta, shamart, shamarti. Nada más. Pero repitámoslo una vez más. 2, 3. Shamar, shamerá, shamarta, shamart, shamarti. Ya repasamos el singular. Vamos con la columna de plurales. Comencemos con tercera común plural. 2, 3. Shameru, shemartem, shemarten, shamarnu. Una vez más. Shameru, shemartem, shemarten, shamarnu. Una vez más. Shameru, shemartem, shemarten, shamarnu. Excelente. Yo sé que lo has hecho muy bien. Ahora repasemos todo el paradigma. Hagámoslo 3 veces para memorizarlo y cuando pues, puedas ver este video, repásalo porque escuchando es como las personas aprenden un idioma, ¿no es cierto? Comenzamos. 2, y voy a comenzar acá con la tercera persona masculino singular. 2, 3.
Shamar, shamerá, shamarta, shamart, shamarti. Shameru, shemartem, shemarten, shamarnu. Vamos una segunda vez. Shamar, shamerá, shamarta, shamart, shamarti. Shameru, shemartem, shemarten, shamarnu. Y vamos una tercera y última vez. 2, 3. Shamar, shamerá, shamarta, shamart, shamarti. Shameru, shemartem, shemarten, shamarnu. Excelente, felicitaciones. Esta fue la lección referente al verbo, fue una introducción. ¿Qué repasamos hoy? El cal catal o el cal perfecto. Estudiamos el paradigma del cal, la voz del cal, la voz simple, en la conjugación perfecta, subformativa o catal. Pronto estaré posteando algún otro video referente ahora al cal imperfecto, pero repasa esta lección que es importante y buena suerte con tu aprendizaje del hebreo. Hasta la próxima.